Buenos días, Iglesia del Señor. Dios nos continúe bendiciendo. Toda honra y exaltación sea al Señor. Amén. Bendito Dios sea el Señor. Sí, 9 hermanos varones fueron al campamento. Qué bendición. Y el campamento estuvo muy especial. Bendito sea el nombre de Jesús. Los caballeros que fueron al campamento, le he pedido al hermano Severino y al hermano Elber que ellos, como líderes de los caballeros, resuman las enseñanzas y nos las compartan esta mañana. ¿Les parece bien? Para que ustedes sepan en qué consta la bendición que los 3 hermanos que han pasado a testificar, en qué consta esa bendición. No sé cuál de los dos arranca, el hermano Severino. Dios me los bendiga y atentos a la palabra del Señor. Buenos días, amada iglesia. Gloria al Señor. Entonces, vamos en esta mañana a tomar un tiempo para expresar, para contarles lo que vivimos como caballeros allí en aquel campamento. Vamos a entrar en esta mañana a ver lo que Dios nos habló a nosotros y voy a invitarlo que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 54. Isaías capítulo 54. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Voy a leer a favor de todos. Dice la palabra del Señor. Regocíate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. El título de esta enseñanza que nos dieron en aquel campamento dice: no te limites. El objetivo es comprender que Dios quiere hijos restaurados, creciendo y transformados para llevar fruto al reino de los cielos. Esta palabra llegó al pueblo de Israel cuando estaban en el exilio. Llegó en un momento oscuro para lo que ellos estaban viviendo como nación, casi parecido como el tiempo que vivimos nosotros hoy en Colombia. ¿Cuántos pueden ver que hay tiempos bastante oscuros en Colombia? Hay muchas dificultades, pero tengamos en cuenta que el Dios que le dio la victoria al pueblo de Israel, el mismo Dios que nos va a dar la victoria a nosotros, y no va a permitir que el comunismo llegue a este lugar, a esta tierra. Así que con ese preámbulo nosotros podemos decir que ese Dios es Dios bueno y grande. Las promesas de Dios, siempre nosotros pensamos que llegan cuando estamos en la tierra, en la tierra prometida, pero no, amado. Las promesas de Dios siempre llegan cuando estamos, ¿dónde? En el desierto. Usted ha visto que cuando usted y yo hemos pasado por una enfermedad, Dios ha traído palabra a nuestra mente, a nuestra vida, y nos dice: yo te levantaré, yo haré contigo, confía. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso siempre, cuando estamos en esos procesos, Dios habla a nuestra vida, siempre en cuando estemos en disposición de alabarle, en disposición de creerle, porque también es esa la bendición que tenemos nosotros. En este pasaje vemos 2 versículos, pero voy a enfocarme más en el versículo 2. Aquí Dios nos da algunas instrucciones a través de este versículo y vamos a verlo. Hay 4 instrucciones, vamos a estar atentos a estas instrucciones. La primera instrucción que Dios nos da en el versículo 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda. Esto en lo espiritual nos dice: renueva tu mente. Cuando leímos en el versículo 1, vemos que a esta mujer, a la estéril, el Señor le dijo: regocíjate. La palabra regocíjate es ser feliz, esté gozosa, porque lo que está viviendo hoy no va a ser su futuro. En el futuro vas a ver la mano de Dios, la bendición de Dios. Por eso, esta mujer tenía que esperar esa bendición de Dios, porque Dios le decía: prepárate para recibir esa bendición. Y esa bendición estaba en la restauración, estaba en el crecimiento y el fruto que ella iba a dar. Recordemos que ella no había tenido hijos, ¿cierto? Él le había dicho: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción. Cuando dice levanta canción, dice alabe al Dios. Da voces de júbilo,
de alegría, levante canción y diga, estoy en victoria, porque dice, la que nunca estuvo de parto, perdón, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de ¿quién? De la desamparada que los de la casada. Dios le estaba hablando a un futuro y Dios nos habla a un futuro a nosotros. No sé cuál es la condición estéril que tenemos en este momento. Yo conozco las mías, usted debe conocer las suyas. Por eso Dios quiere hablarnos en esta mañana que en la condición de estéril que esté usted, Dios quiere renovar esa parte, le quiere quitar esa parte. Allí podemos mirar que Dios es un Dios sin límites. Dios es un Dios totalmente sin ningún límite. Él nos da todo. El límite está en nosotros. ¿Dónde está el límite de nosotros? En nuestra mente. Nuestra mente es muy finita. Nuestra mente es muy finita y no tenemos esa capacidad, pero Dios nos habla en esta mañana que nosotros tenemos que tener atención porque Él va a cambiar esas cosas que están inertes en nosotros, aquellas cosas que quizá nosotros no las vemos, pero que Él sí las está viendo a través de los actos de nosotros. David fue un hombre enfocado en renovar su cabeza a través de lo que él atesoraba en su mente. Mira esto, nosotros somos el producto, ojo, somos el producto de lo que metemos en nuestra cabeza desde que iniciamos el día. No vaya a decir absolutamente nada, pero piense qué es lo primero que hago yo cuando amanece el día, qué es lo que me meto a mi cabeza, qué es lo que estoy pensando. En nuestros hábitos normales, nosotros siempre empezamos por ver noticias. Cuando usted y yo nos enfocamos en ver noticias, quizás novelas, otros deportes, eso es lo que su mente y mi mente va a estar pensando durante el día. Y eso vamos a estar actuando de esa manera, podemos estar actuando nosotros, porque nuestra mente empezó a ser llena de cosas que no sean malas, pero que al final no van a producir efecto espiritual en nuestra vida. La mente nuestra, desde que amanece, el Señor nos llama, buscadme de madrugada. La mente nuestra debe estar puesta en Dios en todo momento y tener esa comunión con Dios a diario. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios nos está llamando a ser obedientes para estos tiempos. Esto que recibimos nosotros, mis amados, no es nada ajeno a lo que ya nos han dicho en este lugar. Nosotros sabemos que estas palabras ya han estado puestas en nuestros corazones, pero nos están retocando y cuando Dios habla una, dos o tres veces es porque Él sabe que estamos faltos de muchas cosas. Así que vamos a ver en esta mañana qué fue lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Recordemos todo ese pasaje y lo tenemos allí en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. David dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ve y ahora Jehová esté contigo. ¿Qué fue lo que trajo David a su mente? Lo que él había tenido, su pasado, pensó en lo que Dios le había dicho ya. David no se puso a pensar, ahora qué hago con este gigante tan grande, este gigante me coge con una mano y me acaba. David llevó a su mente lo que tenía en su cabeza, lo que había visto, lo que había oído de Dios, lo que había sentido, lo que había pasado cuando era pastor de ovejas. Y él dice, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso. ¿Sería que en lo natural, normal, David podía enfrentarse a Goliat? Era imposible, ¿verdad? En lo natural. Pero David tenía una convicción en su mente, que es lo que en esta mañana Dios quiere con nosotros. Tenga una convicción en su mente de quién es Dios para su vida, de quién es Dios para cada uno de nosotros, porque entonces estaremos hablando solo de novelas y deportes. Nosotros tenemos que hablar de lo que Dios ha colocado en nuestra mente. Por eso Romanos dice, transformados por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento. Así que David pudo vencer al Goliat porque trajo a su mente lo que Dios ya había hecho con él. Él dijo, el Señor que me ha librado de las garras del oso y del león, Él también me librará de las manos de este filisteo, semejante gigante. Cualquiera de nosotros en ese momento quizás nos hubiéramos acostado y le hemos dicho, no, gane la batalla porque yo no soy capaz. Pero David fue todo lo contrario. Así que primer punto, ensancha tu tienda. ¿Alguien me recuerda qué quiere decir espiritualmente? Aleluya. El segundo instrucción que Dios nos da
dice, ensancha o extiende las cortinas de tu habitación. Esto nos habla en lo espiritual que debemos crecer en fe. Debemos crecer en fe. Eso es importante para nosotros. Cuando tú extiendes tu fe, estás preparándose para ese espacio que todavía no existe, que no lo ha visto, porque la fe es la certeza, la convicción de que lo que esperamos más no que lo vemos. Así que nosotros podemos decir que nosotros cuando entendemos esta palabra de que tenemos que crecer en fe, sabemos que entonces vamos esperando cosas grandes que Dios hace y hará con nosotros. El tamaño de tu fe es conforme a como tú extiendas esa cortina, a como tú extiendas, porque esa es la fe de nosotros. Cuando extendemos nuestra fe, cuando agrandamos nuestra fe, cuando creemos en lo que Dios nos dice, hay cosas maravillosas que van a suceder en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, ¿por qué? Porque la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? Las noticias, las novelas. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo? El tercer punto que nos habla, la tercera instrucción que nos habla, esto tiene que ver con fortalecer nuestro carácter y es alarga tus cuerdas. Esto tiene que ver con fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestro carácter. Y esto sí que es bastante importante en nuestra vida, porque nosotros creemos que el carácter es el yo fuerte, hablar duro, mandar, hacer las cosas que yo quiero para que los demás sean sometidos. Eso no es un carácter, mi amado hermano. El carácter tiene otra condición y el carácter es el que nosotros podamos estar siempre en comunión con Dios. En ese lugar forma Dios el carácter tuyo y el mío, porque eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, formar un carácter. Y en estos tiempos sucede mucho que nosotros en la iglesia, en este lugar, nos vemos todos súper espirituales. Cuando alguien está en este lugar puede ver las caras de todos y puede ver la atención y puede ver cómo se está portando cada persona. Quizás cuando salimos, muchos nos abrazan y nos dicen, qué bendición, hermano, qué bendición de persona, cómo te portas, cómo es de bueno. Pero resulta que cuando salimos de este lugar y llegamos a nuestra casa, mostramos nuestro verdadero carácter. Empezamos a hacer las cosas que está en nuestro verdadero carácter. ¿Cuáles son? A pelear, a discutir, a juzgar, quizás a criticar muchas cosas. Ahí está el carácter del hombre natural. Pero Dios quiere que formemos un carácter celestial, un carácter de Dios, un carácter que edifique nuestra vida, pero también edifique la iglesia, porque Dios quiere personas que seamos dadas al buen carácter. Por eso Dios nos llama en esta mañana y nos dice que tenemos que estar siempre atentos a tener una comunión perfecta con Dios en todo momento, en todo momento. Quizás usted tiene un tiempo especial en casa para tener una comunión con Dios, pero en el momento que salimos de ese lugar de intimidad con Dios, nuestra vida tiene que estar siempre conectada con el Creador. Siempre estaremos en esa comunión con Dios y ahí empezamos a ver nosotros formado el carácter de nuestra vida, porque empezamos a entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es esta la razón por la cual la iglesia no avanza, no crece, mi amado. Cuando esta palabra fue dada, yo en aquel lugar me quebranté y le dije, Señor, perdóname, porque esto he sido yo, hasta hoy lo he sido, y yo creo que usted tiene que reconocer, igual que nosotros los campamentistas, estábamos en aquel lugar recibiendo esta palabra. Quizás era necesaria, Dios nos llevó con ese propósito de que nosotros entendamos que tenemos que formar un carácter para Dios, no un carácter para el mundo, es un carácter para Dios, aunque nuestro carácter en Dios lo reflejamos ante el mundo, pero no tenemos que llevarnos a lo que el mundo nos dice. Aleluya, gloria a Dios. La cuarta instrucción que el Señor nos da, dice, refuerza tus estacas. Y esto sí que es bastante importante en la vida de nosotros. Esto quiere decir en la vida espiritual, la relación íntima con Dios todos los días. Y esta es la más importante, que podemos tener nosotros. Porque
Esa intimidad, como les decía anteriormente, nos lleva a tener una vida sana con el Señor, una vida en consagración con Dios. Ahí encontramos con lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este refuerza sus estacas. Podemos decir que es la parte fundamental del cristiano. Es usted y yo lo más importante en ese momento. El Señor Jesús es el máximo ejemplo de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Y Él nos enseñó allí en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice la palabra del Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía allí? Oraba. El tiempo de oración, el tiempo de intimidad con Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que este ejemplo que el Señor nos dio es para que lo tengamos en cuenta, es para que nosotros llevemos adelante ese buen propósito de tener eso con el Señor. Y esa es la razón, iglesia, por la cual nosotros decaemos. Porque quizá, como les dije, quizá jocosamente en la enseñanza, les dije, la relación con Dios es cada 15 días. Y si lo dije de esta manera, quizás el subconsciente me estaba traicionando y esa era mi condición. Pero Dios habla en esta mañana, Dios habla de una forma especial. En Lucas capítulo 10, versículo 41 al 42, vemos la historia de Marta y de María. El Señor hace ver a Marta que por sus afanes se equivocaba en muchas cosas. También le dijo a María que ella había escogido la mejor parte. ¿Sabe por qué había escogido la mejor parte? Porque ella tomó la decisión de estar atenta al Maestro. Vamos a dar conclusión a estas 4 instrucciones para que nosotros seamos personas sin límites en la parte espiritual. Así que voy a orar por esta palabra. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, porque has permitido que mi vida, Señor, sea puesta en este lugar y en aquel lugar, Dios, para enseñarme estos principios fundamentales para la vida del hombre que sigue la presencia del Señor. Gracias, Señor, porque me has dicho, Dios, y me has descubierto, Padre, en qué condición estaba y cuál es el propósito de Dios para mi vida de aquí en adelante y para la vida de la iglesia. Tú allá, hermano, donde estás, dígale al Señor, si esto me hacía falta, hoy lo recibo y empiezo a caminar de una nueva manera, de una nueva forma, para agradar a Dios, para entrar en el proceso que Dios quiere para nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, coloca esta palabra, Señor, y atesora esta palabra en nuestro corazón para que alcancemos estos principios, Señor, y podamos ser vistos como verdaderos hijos de Dios en crecimiento, Señor, fortalecidos y llegando, Señor, a lo que tú deseas para tu casa, para tu iglesia, para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Iglesia, buen día. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bien, el campamento fue un campamento de bendición. Recibimos palabra como la que trae nuestro hermano Seferino, palabra de fe, de confianza en el Señor. También palabra sobre aprender a ubicarnos de acuerdo a nuestra edad, en qué invertimos y cómo lo hacemos. También palabra sobre quiénes somos nosotros dentro de la iglesia como caballeros, cuál es nuestra responsabilidad, pero también dentro de los hogares. Amén. Y de las palabras que se nos dieron allí, tomé la primera. Esta palabra nos la trajo nuestro hermano Coalo Zamorano. Este salmista estuvo aquí dando un concierto, así que aprovecharon, lo llevaron allí. Y para mí fue una palabra de bendición y quiero compartirla con la iglesia porque sé que como iglesia necesitamos tener presente esta palabra. La he titulado Iglesia Saludable. Se nos dio bajo el título de Hombre Saludable, pero yo la he titulado Iglesia Saludable. Y la palabra saludable puede tener normalmente 2 significados. Saludable de estar bien, de salud, como saludable aquella persona que normalmente saluda a todo el mundo, ¿no? La verdad, en las culturas santanderianas no somos muy dados a saludar. Creeríamos que somos muy dados a saludar, pero cuando yo llegué a Arauca, yo me sorprendía porque todo el mundo lo saluda a uno. Todo, o sea, ni lo distinguen, ni lo ven, ni lo saludan.
Y cuando me llegué a ese lugar, la verdad me estrellé con esa cultura porque era muy significante esto que ocurría. Entonces, quiero que nos enfoquemos en ser saludables, o se nos enfoca esta palabra en ser saludables espiritualmente. Espiritualmente. Entendiendo también que el antónimo de ser saludable es estar enfermo, ¿cierto? En el caso de la salud. En el caso de ser saludable de expresión, pues es que es insaludable, no le gusta saludar, no le gusta responder el saludo. Pero vamos a hablarlo en el caso espiritual también. Así que quiero que nos ubiquemos en la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, a partir del versículo 22. Vamos a leerlo hasta el 27, o voy a leerlo a favor de ustedes. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hasta ahí quiero dejarlo. La mayoría de problemas que tenemos en la salud son consecuencias de nuestros hábitos, ya sea de comida, ya sea de trabajo, ya sea muchas veces también hasta de esfuerzos que hacemos, y de eso nos dejan consecuencias. Lo mismo pasa muchas veces en lo espiritual, y a lo anterior le podríamos llamar que son acciones que nosotros realizamos. En el versículo 22, comenzando el versículo 22, Pablo le escribe a la iglesia diciéndole: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Este despojarnos es una acción, pero antes de ser una acción, debemos haber reconocido que aún en nosotros, como mínimo, tenemos vestigios de ese viejo hombre. De lo contrario, no nos vamos a despojar. Eso es como cuando de pronto le dicen a usted: despójese del sombrero, y si usted no tiene sombrero, pues ¿de qué se va a despojar? Amén. ¿Quién nos redarguye? ¿Qué tenemos en nosotros del viejo hombre? El Espíritu Santo, que a través de la palabra nos confronta, ¿cierto? En esta mañana nos confrontaba la necesidad de tener fe, de confiar en Dios, y que en medio de las circunstancias, decía nuestro hermano Seferino, nosotros debemos creerle al Señor. Ensanchemos, pensemos, no nos dejemos derrumbar por la circunstancia presente. Así que, teniendo presente que el Señor nos llama a accionar, quiero que entremos al versículo principal, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta primer fase, o esta primer parte del versículo 26, airaos, pero no pequéis, la pudiésemos entender que el escritor Pablo nos está autorizando a que nos airemos, como si él nos autorizara, pero en realidad él no nos está autorizando. Sentir ira, irritación, soberbia es tan normal en la humanidad, inclusive hasta en la creación, porque hasta en los animales vemos cuando hay soberbia. Pero Pablo, al decir airaos, no nos está afirmando, nos está afirmando que nosotros somos inherentes a la ira. ¿O quién de nosotros puede alzar la mano y decir: yo nunca he tenido ira? Ninguno, ¿cierto? Es más, si somos conscientes, muchas veces hasta decimos: creo que a comparación de otros, tengo exceso de ira, ¿cierto? Cuando reconocemos, porque nosotros muchas veces decimos por ahí, se nos va la mano. Entonces nosotros no podemos desligarnos de sacar de nosotros la ira, porque eso es normal. Pero cuando Pablo dice: pero no pequéis, Pablo nos enseña, nos recomienda no dejarnos,
enceguecer por la ira, porque ahí está el pecado. En estos días el pastor nos enseñaba de que en el pensamiento aún no hay pecado. El problema es cuando esa ira nos enceguece y nosotros terminamos dejándonos arrastrar por ella, ¿cierto? Y terminamos actuando. ¿Cómo actuamos? Con palabras como mínimo, ¿no? Y segundo, con acciones. Palabras ofensivas, acciones vengativas. Y eso está en nosotros, eso es inherente en nosotros. Pero Pablo nos recomienda a nosotros no pecar. Sentir ira no tiene nada que ver con haber pecado. Pecamos cuando, arrastrados por ella, reaccionamos con palabras o con acciones que afectan a otras personas. Pero mis hermanos, la ira tiene un antídoto, ¿cierto? Así como la mordedura de serpiente tiene un antídoto para que el efecto no nos vaya a causar daño, también la ira tiene un antídoto, el amor. Dios nos ha enseñado que todos lo debemos llevar al amor, ¿cierto? Comenzando porque Él nos enseñó a amar. Él nos enseñó a amar. Y nosotros, cuando vamos a tener ira contra algo que ha sido creación ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Muchas veces, y quizás el hermano Joalo Zamorano nos hablaba en especial sobre la pareja, quienes tienen pareja y quienes se airan contra la pareja. Pero también deben reconocer de que por amor de Dios, Dios se la permitió, ¿cierto? Y entonces, airaos, pero no pequéis. Que se incomode por la forma de actuar no quiere decir, o bueno, no se nos permite llegar a reaccionar de forma, como les decía anteriormente, con palabras o con acciones que ofenden o que maltratan. Así que el antídoto de la ira es el amor. Y en ese momento yo pensaba que Pedro, en el momento que fueron a capturar al Señor Jesucristo, actuó con ira, ¿cierto? Le dio soberbia, le parecía injusto lo que estaba pasando. Y tomó la acción de robarse una espada de un soldado que iba allí y, la verdad, tuvo muy buena puntería, aunque yo creo que falló. Le quitó la oreja. Pero quizás esa espada o ese lanzamiento iba para otro lugar o con otro fin. El Señor Jesucristo le dice con amor de que es necesario que eso ocurra y bueno, conocemos la historia. El Señor de allí con colbón le vuelve y le pega su orejita y ya no pasó a mayores, ¿cierto? Pedro no terminó arrestado pagando condena por intento de asesinato, ¿no? El Señor actuó con amor. Controló la situación, ¿cierto? Cuando actuamos con amor frente a la ira, podemos controlar la situación. Y eso nos lo enseña también Salomón. Amén. Entonces, nosotros podemos entender que dejarnos enceguecer por la ira nos puede llevar a tener consecuencias negativas. Ahora, en la parte del mismo versículo 22, Pablo nos da una orden. El Señor a través de Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la versión Reina Valera, ¿verdad? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. La Biblia, nueva versión internacional, dice, no permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Cierto? Yo creo que la versión santanderiana sería, no se vaya a echar a dormir antes de haber solucionado ese chicharrón. ¿Cierto? Pero el mensaje es claro en cualquiera de las versiones. No permitamos que el día se acabe sin haber dejado a paz esa situación. Así que el primer antídoto que podemos tener en estos momentos de ira, de soberbia, que podemos haber tenido durante el día, ya sea que una persona está irada con nosotros o nosotros con ella, el primer antídoto es perdonar. Perdonar, aun cuando suele ser quizás más fácil que pedir perdón, ¿no? Para que esta acción sea efectiva, nos es necesario que como hijos de Dios recordemos dos cosas. La primera, hacer memoria que nosotros también
en algún momento hemos ofendido, inclusive al Señor. Muchas veces, conociendo lo que a Él le desagrada, nosotros lo hemos hecho, que hemos pecado contra Él, pero que también hemos pecado, hemos ofendido a su creación, a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, los que son casados, a sus cónyuges. Entonces, podemos encontrar que nosotros ante esto no tenemos excusa para no perdonar. Y la segunda cosa que debemos recordar es que nosotros también en ocasiones hemos pasado de la ira a la acción. Como les decía, ya sea de palabra o quizás hemos recurrido a ser vengativos de otras formas o de otras acciones. Así que si nosotros tenemos presente estas dos cosas, nosotros no tenemos criterio para no perdonar. Nosotros, así como el Señor nos ha perdonado, nosotros hemos sido llamados a perdonar. Perdonar es una decisión que debemos tomar. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que antes de pretender dar ofrenda al Señor, teniendo presente que tenemos conflicto con nuestro hermano, es necesario primero ir y hacer las paces y luego volver y presentar la ofrenda con libertad, ¿cierto? Porque a eso se refiere. Nosotros difícilmente podemos agradar a Dios cuando en realidad estamos en controversia o en desacuerdo con alguno de nuestros hermanos. Y el mismo Juan nos enseña sobre el amor. Por último, y no menos importante que perdonar, también es olvidar esa afrenta. Amar como si nada hubiese ocurrido. O sea, si nosotros perdonamos, así como el Señor Jesucristo nos enseña, también debemos olvidar. Porque muchas veces el mundo nos enseñó la frase, yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? Yo perdono, pero no vuelvo a confiar. Yo perdono, pero eso es algo que a nosotros la sociedad nos enseña. Pero, como dice Pablo, no debiera ser así. Ahora, segundo antídoto contra el enojo, pedir perdón. Generalmente, este antídoto y a la vez acción, porque tenemos que accionar, hay que ir a pedir perdón, es mucho más difícil que perdonar. Porque pedir perdón implica agachar la cabeza. Y poco nos gusta agachar la cabeza. Y en especial cuando reconocemos que somos con exceso de ira. Pedir perdón implica renunciar también a nuestro orgullo, ¿cierto? Pedir perdón implica muchas veces aceptar o peor o mejor, callar ante el error de los demás a cambio de apaciguar una controversia. No pedir perdón y pretender seguir por la vida, y en especial en la vida de temerosos de Dios, como si nada hubiese ocurrido, es similar a vivir una vida de apariencias. Nosotros debemos aprender a estar en paz con todos. Amén. Con todos. Como creación y en especial como hijos de Dios, que hemos sido llamados a dar testimonio del Evangelio de salvación, nos es necesario llevar una vida saludable. Y no por lo demás, sino por nosotros primeramente. Porque si no estamos en paz con nosotros, ¿cómo podemos enseñarle la paz a los demás? Una vida íntegra delante de Dios es una vida saludable espiritualmente y, como dice Pablo, siendo siempre irreprensibles. El versículo 27 del pasaje que leíamos dice, ¿sí, pastor? ¿Me permite un aporte y le bendiga, hermano? Amén, pastor. La pregunta es, ¿de dónde nace o de dónde viene el enojo? Para los hermanos. ¿De dónde nace o dónde viene el enojo? Bueno, no hay respuesta. El enojo nace o se origina de la misma ira. Póngale cuidado que la ira la provoca la acción de otra persona o las palabras de otra persona. Pero el enojo nace de nosotros mismos y se alimenta en nosotros mismos. Entonces, ojalá me pongan el texto ahí para podérselo leer
completo, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es lo que quiere decir? No permitan que la ira avance. No permitan que la ira se adueñe de nosotros. No permitan que llegue la tarde y la ira todavía esté gobernando nuestra mente. Amén. Gracias, pastor. Les decía que el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. El diablo que menciona Pablo en esta carta a los Efesios es el mismo que menciona el Señor Jesucristo cuando dice que éste vino a hurtar, a matar y a destruir. Cuando permitimos que la ira se transforme en pecado y con un corazón orgulloso y endurecido, no damos paso a perdonar o pedir perdón, este adversario sabe sacar ventaja. Por pequeñeces se acaban matrimonios, se dividen familias, se generan rencillas entre hermanos y hasta entre amigos y etcétera. Así que en esta hermosa mañana, Iglesia del Señor, y en pro de ser una iglesia, una congregación saludable, quiero que tengamos presente que el antónimo de una vida saludable es una vida intranquila. Y nosotros pudiéramos estar llevando una vida tranquila con alguna persona, intranquila con alguna persona de la familia, de nuestra vecindad, o cualquier tipo de persona con la que quizás tenemos una diferencia. Las diferencias muchas veces se hacen por malentendidos y como decía el pastor, cuando no aclaramos esas cosas, entonces lo llevamos a que se convierta en enojo. Y cuando se convierte en enojo y si no le tenemos el control, terminamos haciendo cosas diferentes. Nosotros normalmente podemos decir que habrán personas a quienes nosotros no les caemos bien, ya sea porque hubiésemos hecho algo malo, porque alguien nos malinformó. Pero cuando el Señor Jesús nos dice que es necesario que nos coloquemos en paz, es con aquellos con quienes tenemos diferencias o sabemos que tienen diferencias con nosotros. No esperemos que esas diferencias terminen haciendo cosas mucho más grandes. Dentro de la misma congregación nosotros podemos conocer que hay personas o que habemos personas que quizás tenemos diferencias con alguien y esas diferencias muchas veces nos llevan hasta evitarle el saludo. Quizás muchas veces hasta salir antes de que termine el servicio para evitarnos el mal momento de tener que extenderle la mano o quizás evitarle darle la mano. Si nosotros queremos ser, en este caso nos enseñaban, hombres saludables, debemos aprender a entender que no debemos darle lugar a Satanás. Que debemos aprender a entender que nosotros debemos ser íntegros en todos los aspectos. Que es difícil, como les decía muchas veces, es más difícil pedir perdón, pero es necesario. Porque mientras esté allí, créame que tener que ir por la calle y cambiar de acera por no saludar a una persona, la verdad, eso no es de hijos de Dios. ¿Cierto? Así que la invitación de esta mañana, Iglesia del Señor, es a que por un momento cerremos nuestros ojos y si usted cree que usted tiene una diferencia con alguien o que alguien tiene una diferencia con usted, se la llevemos delante del Señor en esta mañana y le pidamos que nos dé el valor, que nos redarguya por el Espíritu a pedirle perdón a esa persona. Pero también si sabemos que hay alguien que hacia nosotros tiene alguna diferencia, que también esa persona tenga el valor de acercarse y contarnos, decirnos, y si es necesario, pues también que extienda el perdón o que ofrezca el perdón o que pida perdón, para que seamos una iglesia íntegra, una iglesia que como Pablo siempre les enseñó a las demás, somos un mismo cuerpo, debemos andar en un mismo sentir.
Soberano Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, por la vida de tu siervo que nos trajo esta palabra allí al campamento, Dios. Padre, y en esta hora, Señor, presentamos nuestras vidas, te pedimos perdón primeramente a ti, Señor, porque reconocemos que muchas veces, Dios, dejándonos llevar por las circunstancias, por los momentos, Señor, Padre, hemos tenido momentos de ira, de soberbia, momentos de ira, de soberbia o de diferencia, Señor, que no hemos solucionado hasta el día de hoy, Señor. Padre, queremos venir, o que nos es necesario venir a este lugar como hijos tuyos, con la capacidad, Señor, de aprender a amar por encima de las diferencias, Señor. Padre, de entender, Señor, que mi semejante, que mi prójimo, Señor, es tu creación, tú lo amas, es tu amado también, Señor. Y por ello, Señor, no tengo, Padre, la gloria, ninguna excusa para no perdonarle, para no amarle, como también para pedirle perdón, Dios. Gracias te damos, Padre, porque tú, Señor, nos has enseñado la necesidad de vivir en coinonía, de vivir en un mismo sentir. Guíanos, instrúyenos, Señor, a ser una congregación saludable, porque siendo una congregación saludable, somos una congregación, Padre, que está construyendo la casa sobre la roca. Que cuando venga la adversidad, que cuando venga la división, Señor, nada podrá hacer contra esta casa, porque es una casa, Señor, que está unida. Es una casa, Señor, Padre, que te amamos, Señor, a lo alto, a lo bajo, a lo ancho, Señor, porque tú nos has enseñado a ser así. Gracias te damos, Padre bueno, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Iglesia del Señor, el Señor nos continúe bendiciendo. Feliz resto de domingo y feliz semana.